Brasil tiene una cantidad de condimentos en medio de la pandemia que es enorme. Miren, en el día de ayer, cuando me encontré con la portada de Folha de Sao Paulo, no pude evitar la conmoción. El modo en que se graficaba que una persona muere cada un minuto a causa del coronavirus y el recordar que el presidente Jair Bolsonaro la trató prácticamente como una gripecita, no podía dejar de conmover. Y las imágenes que acompañaban y la información que acompañaba era realmente demoledora. Vamos a ver algunos de los números que acompañan este cuadro de situación en Brasil sobre el COVID-19, el coronavirus, que se está llevando la vida de tanta gente. Esta es la evolución de casos en Brasil y además comparados con Argentina, con Chile, Perú y Colombia. Miren ustedes cómo la curva ha ido subiendo de esta manera exponencial, pero disparada. Absolutamente disparada de esta manera. Se están muriendo una persona por día. Y además tiene condimentos bien particulares, como que los gobernadores toman decisiones federales que el presidente no respeta tampoco lo que le dice el Tribunal Supremo. Quiero saludar a Jean Paul Prates, que es senador del Partido de los Trabajadores. Él pertenece a Río Grande do Norte. Señor senador, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Hola a todos los amigos y la audiencia de Canal Todo Noticias. Es un gusto estar aquí con ustedes, a pesar de que es un periodo muy difícil para todos nosotros, tanto en Argentina cuanto en Brasil. Senador, ¿qué es lo que pasa en Brasil? ¿Por qué estos números? ¿Por qué este cuadro de situación tan grave? Mira, los números más actuales son justamente a quien nos oye, saben que Brasil tiene más de 200 millones de habitantes, al paso que Argentina llega ahí a los 45 millones. Entonces tenemos 4 veces y media más población que Argentina. Y estamos a los 101 días de la pandemia acá en Brasil, con 645.700 infectados. 35.000 muertos, creciendo, y con récords diarios. A cada 24 horas más de 1.000 personas se mueren, y el jueves pasado el récord absoluto que ultrapasó al récord de un día en Italia, 1.473 personas se murieron del COVID-19. Ahora, hay algo más grave, José Antonio. Algunas universidades hicieron estudios y extrapolaciones de datos que dan cuenta de que el número y todas esas cifras podrían estar desde el 8 a los 15 veces menores de lo que son. O sea que por estudios serios, incluso de la Universidad Federal de Pelotas, ahí cerca de Argentina, que está en Río Grande do Sul, yo estoy en Río Grande do Norte, al extremo opuesto. La Universidad de Pelotas revela que podríamos tener cerca de 5 millones de infectados en Brasil hoy. Senador, vamos a ver, pero el gobierno no reconoce en absoluto esto. Jair Bolsonaro incluso le ha pedido a sus funcionarios que revisen esto a la baja, no a la suba. Porque le parece que hay algo muy raro. ¿El presidente no toma conciencia de lo que está pasando en su país? El presidente desde el inicio, es el primer factor y el factor más importante, reniega, minimiza la crisis y el propio virus. Claro que a los 90 días y a los 100 días de eso, ya ese discurso no hace ningún sentido. Uno sabe, como ya sucedió en otros países, que dificulta muchísimo que la curva se amenice. Entonces ella se pone una curva disparada, sin límites, sin ninguna contención. Y el presidente en los primeros días renegó la existencia y la seriedad de esta pandemia, a pesar de que fuera una pandemia en todo el mundo. Y desde entonces hay mensajes muy contradictorios para la gente, para los gobiernos locales, para las personas, porque mal o bien un presidente es alguien muy influyente. Si él sale en la calle, si no utiliza protección, si dice que la pandemia es una gripecita, que él es muy fuerte, atlético y puede salir de eso, la gente evidentemente se influencia con eso
y se pone toda una suerte de choques con los gobernantes locales. Y en Brasil es importante decir, es un régimen federativo y la incumbencia de los hospitales de alta y mediana complejidad es de los gobernadores, son de los gobernadores de estado. Entonces, para el presidente es muy cómodo, pero también muy maligno, muy malo, que se ponga en una posición de no coordinar ningún trabajo, decir que todo está bien y que le pase a los gobernadores la incumbencia de resolver el problema de salud pública que ya llega al colapso. En algunos estados tenemos variaciones del 95 a los 100% de la ocupación de camas. Entonces la gente no tiene para dónde ir, además de los problemas de funerarios y todo eso. Entonces se queda una situación de caos en los estados y en cuanto a eso, el Ministerio de Salud ha tenido 3 ocupantes, ha cambiado 3 veces en un mes y poco. Y por razón ninguna razón técnica, sino que una disputa sobre la posibilidad de utilizar a esa cloroquina o no y darle un protocolo para decirle a la gente que hay una cura o hay una medicación y para que se sientan más tranquilos para volver a la vida normal. Entonces, es algo completamente sui generis contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, contra las recomendaciones de las instituciones brasileñas mismo que trabajan con eso. Senador Prates, usted mencionó un punto importante, la Organización Mundial de la Salud. ¿Estaría Jair Bolsonaro a punto de decidir abandonar la Organización Mundial de la Salud? Y quiero preguntarle, como senador, ¿el Congreso puede evitarlo? Puede contestar y puede hasta evitarlo. Medidas como esa y otras posiciones del gobierno y de las relaciones exteriores de Brasil han sido expresadas antes. La gente parece que no tiene mucha consideración por el valor de que tienen esas entidades. Acá en Brasil hubo un tiempo que había una discusión sobre si las Naciones Unidas eran comunistas. A ver qué nivel llegamos de los fake news y de toda esa cadena de desinformación que propone el gobierno y algunos de sus aliados. Y ahora se descubre que hay núcleos de generación de fake news, de desinformación, incluso sobre la pandemia, lo que es muy grave, en el propio gobierno. Y el gobierno financia esa cuestión. Entonces, muy serio, porque eso es otro dato importante. Si los datos y las informaciones, aparte de las informaciones gubernamentales, también son influenciadas por una polarización, por una voluntad de entrarse en conflicto con gobernadores. De los 27 gobernadores, todos prácticamente están indisponibilizados con el presidente por cuestión de la pandemia, de los recursos, de las discusiones, además de oposición o gobierno, además de estar elegidos en su mismo proceso electoral, como el de Río, por ejemplo, o el de São Paulo, que se elegieran en conjunto con el presidente y ya se pelearon con él. Senador Prates. Entonces es una situación política muy grave, institucional también, y sobre todo de desintegración de poderes y de desinformación muy grave que hace con que la gente, para cerrar, tenga una falsa sensación de seguridad y de salir, como vemos en las imágenes. Senador, usted aludió a las imágenes. Son imágenes que tenemos en directo gracias al trabajo de nuestro compañero Marcelo Silva de Sousa, que es nuestro colaborador allí. Deme un minuto, senador, por favor. Tengo una pregunta más para hacerle, pero antes quiero ir a mi compañero a ver cómo está el panorama, porque sí es cierto, vemos mucha gente circulando, mucha gente cerca de la playa. Marcelo, muy buenas tardes, un saludo. Senador Prates, mi última pregunta está referida a este aspecto que toca mi compañero y tiene que ver con que mañana están previstas manifestaciones, posiblemente en Río, pero con seguridad en San Pablo. En este marco del COVID-19 y del número de víctimas que tiene y del panorama sanitario de Brasil por este mal, es un hecho preocupante. ¿Cómo lo analiza usted? Muy preocupante, José Antonio, y porque de hecho no es la hora. Estamos en el pico de esa epidemia en Brasil. Ustedes están viendo imágenes del colega Marcelo ahí en Río.
Yo he nacido en Río, estoy en Río Grande do Norte hace 20 años, pero nacido ahí en esa parte ahí de la ciudad, Ipanema y Arpoador, en las ciudades del interior también y en las grandes ciudades de Brasil. Está como si fuera un día normal, una fase normal de la vida. Y eso es muy grave porque decurre de esta situación de inseguridad, de información, de orientación centralizada, de falta de Ministerio de Salud, en fin, de esta situación que descubrimos acá. Entonces, esta cuestión de las manifestaciones, hubo una notificación, una nota conjunta de los partidos, de varios partidos del campo progresista de la izquierda brasileña, solicitando que no hagan esas manifestaciones en su campo. La gente de su influencia tiene esta indicación a Brasilia, São Paulo y Río. Gracias por su tiempo, gracias por su testimonio. Tengo que dejarlo porque estoy recibiendo el llamado de otra colega, en este caso desde la ciudad de Milán, quien habló con nosotros, el senador Jean Paul Prate, senador del Partido de los Trabajadores por Río Grande do Norte.